Bienvenidos a un episodio más de DuoCast, en esta ocasión en un ambiente un poco diferente, pero igual de bonito y hermoso, en esta que es la previa del Gran Premio de Estados Unidos. Pero antes, darle la bienvenida, o no la bienvenida, bienvenirme yo aquí al espacio de San. ¡Wow! ¡Qué feo! Horrible, Mantengan el orden. horrible. En este espacio de mi amiga y dúo, yo en la F1, Sandra Cosme. Sandra. Verano, bienvenido. Gracias por acogerme aquí en tu nicho. Muy bonito todo. Tenemos aquí las imágenes icónicas de Michael Schumacher. Todo el que conoce a Sandra sabe que aquí en este hogar hay grandes fanáticos, tifosis de verdad, como yo. Yo soy de chiquitico, pero yo me uní en estos días. Pero estamos aquí, Sandra, gracias por abrir las puertas de tu hogar. No, de nada, de verdad. Siempre es un placer tenerte aquí en la casa, ¿verdad? Y sobre todo siendo mi compañero del día de hoy, como siempre, ¿verdad? Yo hoy y como siempre. Ok. Señores, el día de hoy estamos fuera de estudio Sí, por primera realmente. vez. Sí, realmente explicarles un poquito, nuestra casa formal está pasando por unas remodelaciones, pero como nuestro compromiso es con ustedes, decidimos no obviar la tan esperada por ustedes previa y decidimos grabarla a nivel hogareño el día de hoy. O sea Así que mismo, desde la comodidad de la casa, señores, y tenemos previa del gran circuito de Cota, Gran Premio de Estados Unidos, Medrano. Circuit of the Americas, eso es lo que significa COTA. Oh my God. Sí, porque para los dominicanos es otra cosa, ¿eh? El Porque hay circuito de que. las Américas, un cota, aquí hay que darse un baño. Si a Exacto. usted le dicen que tiene cota, váyase a dar un baño y no de agua. Ese jabón. Y bueno, Ese es chiste para los dominicanos que saben lo que significa, pero nada, señores, estamos aquí, Gran Premio de Estados Unidos, donde la Fórmula 1 es bastante antigua. El racing en Estados Unidos es de 1908. Sin embargo, a partir de 1950, cuando se hace oficial la temporada de Fórmula 1, por primera vez aparece lo que es las 500 millas de Indianápolis. En el episodio creo que fue de Miami, no como dúo, sino el que hicimos creo que fue para John F1 o en uno de ellos. Entonces, sí hablamos, no, perdón, el de Silverstone. Cuando hablamos de la historia y el inicio de la Fórmula 1, comentamos que el Gran Premio de Estados Unidos, las 500 millas de Indianápolis pertenecían a la Fórmula 1 hasta que salieron en 1959, que es cuando se corre por primera vez, ya sí en Estados Unidos, oficialmente para la Fórmula 1. El Gran Premio del 1959 se corrió en el circuito de Sebring, en la Florida. Medrano, Estados Unidos ha rodado por muchos. eh, sí, es un país que tiene mucha historia en el automovilismo, en el motorsport y también en la Fórmula 1, porque, bueno, no es la primera vez que existe el Gran Premio de Estados Unidos. En COTA, antes de estaba para allá para el 2007, 2008, bueno, Siete, el 7, que es aquella Indianápolis. Indianápolis donde Hamilton se defiende de Fernando Alonso. Fernando Alonso no consigue pasarle y bueno, ahí comenzaba a calentarse ese acalorado duelo de ese año. Y bueno, después de ahí creo que se dejó de correr, si no estoy equivocado, Ujú. hasta Cota en el año 2012. 2012. Sin embargo, en el 1959, un datico ahí, el primer ganador es Bruce McLaren. Estábamos hablando casualmente de él en el episodio anterior, Mm. de la mano de un Cooper, y se convierte en el piloto más joven en ganar un gran premio. Ya ustedes saben, 1959. Eh, ¿Qué más le puedo decir? Se ha corrido en diferentes lugares, se ha corrido en Long Beach, se corrió en Watkins Glen, que era el circuito de Nueva York,
Ese circuito fue el oficial para Estados Unidos, o sea, el que llevaba el nombre del Gran Premio de Estados Unidos. Desde el 69 hasta el 80, creo que fue que se corrió. Ustedes saben que en la Fórmula 1, si tú corres en el mismo país, no puede tener el mismo nombre. O sea, Ujú. en Estados Unidos se corre en COTA, se corre en Las Vegas, se corre en Miami. Sin embargo, los tres circuitos tienen nombre diferente. El Gran Premio de Miami, Gran Premio de Las Vegas y el Gran Premio de Estados Unidos. Entonces, datico ahí, muchas veces en la historia lo vimos. Una vez coincidió con Japón, Japón en 94, por ejemplo, se corrió en Fuji, pero también se corrió en Atkins, creo que se llamaba, y era el Gran Premio del Pacífico, por ejemplo. Entonces, eso se da mucho en Estados Unidos. Y una vez Estados Unidos albergó hasta tres carreras, entonces era el Gran Premio del Oeste y por ahí María se va. Totalmente. El circuito de Cota, que está ubicado en la ciudad de Austin, en el estado de Texas, Austin, Texas, Oh my God. em, nada que ver, o sea, mucha influencia mexicana en ese estado, o sea que vamos a esperar ahí muchos fanáticos, hermanos mexicanos apoyando ese calor latino que tenemos en el grit, en este caso Colapinto y bueno, Gabriel Bortoleto. Y a Eh, Cadillac por y a su Cadillac, y a fichaje. Cadillac por su fichaje, que eso va a ser una locura el año Ujú. que viene. Pero sí, ubicado en el circuito en Austin, Austin GP también se le conoce, o Gran Premio de Austin, aparte del Gran Premio de los Estados Unidos, como decía Sandra. Ujú. Y bueno, sí, con historia bastante interesante. Así mismo es Medrano. Y nada, mencionar que también, bueno, la historia de Estados Unidos, como rodó por muchos circuitos, lo que más recordamos de Estados Unidos es el Gran Premio de Indianápolis del 2005, aquella vergüenza que no pudo superar lo que dio la entrada. La vergüenza fue uno de los patrocinadores, suplidores de neumáticos, entonces no cumplía con la seguridad y solo largaron 6 monoplazas. Al solo largar 6 monoplazas, entonces fue como que una gran vergüenza ese gran premio por el tema del patrocinador, por el tema de los fanáticos, entonces no pudo soportar esa como que vergüenza y en el 2017 dice Dios para entonces dar entrada a lo que dice Medrano, que es el Circuito de las Américas. Circuito de las Américas se coge por primera vez en el 2002 en aquella acalorada temporada donde en las primeras 6 carreras tuvimos 6 ganadores diferentes. Ujú. Una temporada buenísima, teníamos a Hamilton todavía en McLaren, que de hecho fue el primer ganador del Gran Premio, le Ujú. ganó Sí, a Vettel del Red Bull del 2012, ya ustedes saben que fue más adelante que avanzó ese monoplaza, sin embargo, fue una de las mejores temporadas que se recuerdan de la Fórmula 1, máximo ganador, efectivamente Lewis Hamilton, seguido por Michael Schumacher, y un poco más atrás, bueno, pues ya viene por ahí Verstappen y se queda Jim Clark, aparece ahí, pero ya ustedes saben en años anteriores. totalmente. Este circuito que se dice por ahí que fue inspirado en los mejores circuitos del planeta, tiene, por ejemplo, en el primer sector, una pequeña imitación de Magos en Beckett, una pequeña inspiración de Silverstone. Tiene también por ahí en el tercer sector, bueno, cerrando el segundo y abriendo el tercero. Bueno, perdón, en el tercer sector tiene una parte de Turquía, solo que a la izquierda, aquellas enlazadas con el pie a fondo de Turquía, que son tres curvas consecutivas. Aquí tiene una pequeña imitación también, pero hacia la izquierda, estoy hablando de aquella sección donde, por ejemplo, le cuesta la descalificación a Verstappen, que es cuando le rebasa por dentro a Kimi y le rebata la segunda posición, si no me equivoco, en el 2017. Bueno, en el 17 ganó Kimi, en el de 2018 quizás. Y también tiene una pequeña inspiracióncita de Interlagos. O sea que una mezcla ahí bien interesante y un circuito bien demandante también que vamos a entrar en eso pronto. Asimismo, ese de la mano de Hermann Tilke,
una de las obras maestras de Herman Tilke. Esta sí es buena, hay que decirlo. De verdad, no como otras por ahí que no vamos a mencionar, que tienen los mismos colores de cota, pero que no le vamos a mencionar, se la vamos a dejar por ahí de tarea porque no andamos acabando grandes premios en este episodio. Em, un circuito que se le da muy bien a Lewis Hamilton, ya como dijimos. Gran premio en Estados Unidos, importantísimo, porque es que Estados Unidos se está expandiendo la Fórmula 1 en Estados Unidos y es el interés de la Fórmula 1 expandirse. Y más ahora que tenemos a Haas, pero también tenemos la entrada de Andretti, que casualmente Andretti es uno de los únicos dos campeones que tiene Estados Unidos y el único piloto que logró eh, una victoria en suelo americano, no como tal en el Gran Premio de Estados Unidos, pero sí en el Gran Premio de Long Beach. El otro piloto que lo acompaña es Phil Hill. Sí. No tiene nada que ver con Damon Hill ni con Graham Hill, para que entiendan. Campeón del 64, creo que es el único campeón que ganó también campeonato de moto y campeonato de Fórmula 1 simultáneo. O sea, ya ustedes saben ahí. Y bueno, Estados Unidos que da apertura a la gira del continente americano, la primera de 4 carreras en el continente americano, Cota, México, Brasil y Las Vegas, abriendo aquí esta pequeña gira en este gran premio. Y aparte de los equipos que mencionaste, Williams tiene también una pequeña relación con Estados Unidos, de ahí que tuvimos a Logan Sargent cuando corrió también. Ustedes saben que uno de los mayores inversionistas de Williams, que los tomó, básicamente compró el equipo, es un fondo americano, estadounidense. Y bueno, de ahí también la relación de Williams con Estados Unidos. Y bueno, por eso también Logan Sargent, que fue el último piloto estadounidense que tuvimos en el grid, Así es. que fue sustituido por Franco Colapinto, creo. Y luego, bueno, ya tenemos la dupla actual de Albon y Sainz. Entonces, y aparte de eso, casa también del equipo de Haas, será casa del equipo Andretti Ujú. y media casa ahí del equipo de Williams también. O sea que es bastante interesante. Y Sandra, veo muchos liveries interesantes. Eso te iba a decir casualmente, tú mencionando como que esa parte de Estados Unidos. Tenemos justamente a Williams, que tiene un livery especial. Entiendo yo que inspirado en esos colores blanco y azul de Williams de aquel tiempo. 2001 creo que. 2001 por ahí, Ujú. 2002. Eh, Vi recientemente a Aston Martin. Aston Martin, que está muy, muy bonito. Ese alerón frontal, o sea, Ujú. está muy bonito. ¿A ti te gustó mucho McLaren McLaren realmente con su ni el chrome? año pasado ni este me gustó tanto porque en los renders se ve como una cosa y cuando sacan el carro a la Ah, pista que se el ve sol otra. le da de la tarde se ve otra, pero es el clásico típico McLaren cromado, como bien dices, medio metálico. Bueno, McLaren que bueno, terminó yéndole bien, pero bueno, el año pasado, bueno, Sí, no tan, Lando ganó. exacto, pero a mí no fue que me mató mucho. Ujú. El que más me sorprendió fue el de Visa Cash App, que creo que fue el que más te gustó. Sí, Visa, pero, o sea, yo creo que si tú ves el diseño per se, no es mi livery favorito. Pero a mí me parece que cuando caiga el sol en Cota, ese como dorado del nombre de Visa, porque ellos simularon una tortuga, tienen los colores de la tortuga, porque su negociación con Visa, Visa sacó una tarjeta nueva que se llama Tortuga y quisieron que traerla y hacerle su homenaje. Bueno, pues el punto es que yo siento que ese color en los lados del nombre de Visa, como que ese dorado bronceado, así como que esa mezcla de esos dos colores, porque no llega el chrome, ni siquiera es plata, no es oro, no es bronce, es como que una mezcla. Yo siento que se va a ver muy bonito cuando el sol empieza a caer. Siento que es diferenciador y está bonito. El Haas está bello, Sí, pero el Haas todos los años está bonito. exacto. Es uno de los carros que trae los livery siempre más bonitos. Hasta el día de hoy es lo que hemos visto. Yo no he visto ningún otro.
No, no, no. Y claro, y es como quien dice, eso es mandatorio que lo hagan en su casa en Estados Sí, Unidos. claro, claro. Que recuerdo que, pero sí, hablando de lo del Visa Cash App, sí me sorprendió un poquito porque colores un poquito Diferentes. poco Ajá. tradicionales, digámoslo así, para lo que es ese equipo. Por ejemplo, el año pasado recuerdo que fue medio color jean, si no me equivoco, hay algo como con Hugo Boss, o no sé, no recuerdo bien. Teníamos a Daniel Richardo en el grid. Pero sí, relacionado a este producto, algo muy específico. Y nada, vamos a ver qué más, qué equipo trae más cosas, si traen a partir del viernes. Y nada, uno de los grandes premios donde también van muchas celebridades. Sí, claro. A las celebridades les gusta ir por allá a pasear mucho, siempre llevan ahí, aprovechan Mucho, para llevar a celebridades ahí al grid y todo eso. O sea que muchos jugadores de fútbol americano, jugadores de fútbol americano, que actores algunos, ajá, americanos también, que algunos son accionistas de Alpine, también. sobre todo. O sea, Bueno, sí, Alpine tiene o tenía así algunos buenos accionistas. Tenía a Michael B. Jordan, tenía a Deadpool también, ¿cómo se llama? Ryan Gosling, Gosling, no. no, Gosling no es, Ryan Ryan Reynolds. Reynolds, Ujú. correcto. Y Eh, Mahomes, Patrick Mahomes también, ¿no? no recuerdo, pero sí, o sea, por Pero ahí creo andan que Mahomes también anda muchos por ahí, sí, atletas, sí, claro. realmente Así mismo. se dan Así lugares. mismo es. Sí, y trayendo el comentario que trajiste del visa del año pasado, que era Jim, recuerden también que Texas está muy asociado a los Jim, que allá le dicen los tejanos. Ujú. Entonces, como que también por De ahí. hecho, exacto, el outfit de tejano, digámoslo así, se lo vamos a estereotipar. Se le pone Es unos jeans. justamente unos jeans, camisa de cuadro, el real gorro y botas. O sea, eso es lo Así que es. define Texas. O sea que, Pero no el piloto, sino las vaqueras. exactamente. Entonces, o sea que sí, es justamente eso, Ujú. buen punto. Y nada, listos para un gran premio que siempre es interesante. Así mismo es. Y los datos técnicos, Medrano, ¿qué tú dices de eso? Bueno, mira, un circuito donde vamos a tener 56 vueltas, comenzando por ahí. Vamos a comenzar por la temperatura, no sé por qué, es el clima, quiero decir. Viene el sábado nublado, pero el domingo soleado. Aquí las temperaturas van a ser interesantes también. Parece que en este punto de esta temporada también se esperan no tan altas como en Singapur, obviamente, pero se van a esperar temperaturas cálidas. Y bueno, hablando de cálidas y de neumáticos, Sandra Pirelli hace algo para que tú no lo acabes. Pirelli que trae la gama C1, C3 y C4, o sea, saltan la C2. Obviamente en busca de entretención para que Sandra no venga el lunes y acabe con ello nuevamente. Aunque hemos visto que por lo menos lo que va de temporada, eso no sirve de nada. Sí, porque es que cuando se está acercando el reglamento, o sea, cuando al fin del reglamento, todo el mundo ya encuentra el punto óptimo de maximizar, por ejemplo, hasta la vida del neumático. Y eso es lo que no ha pasado con Pirelli, que ya, o sea, de verdad, no desgasta, aunque en Cota la condición es completamente diferente. Sí estamos ante un gran premio que degrada bastante, que castiga mucho el neumático, sobre todo el trasero. Entonces, cota a una parada podemos verlo completamente insane, pero cuando tú miras que ni siquiera tenemos el C2, que sería el que le sigue al C1, tú dices, cónchale, pero tal vez de verdad que están apostando a la competitividad, porque cuando tú tienes el C1 y te tienes que volar para el C3, el rendimiento del neumático es completamente diferente y sobre todo en circuitos como Cota. O sea, enhorabuena hasta el día de hoy para Pirelli. Vamos a ver realmente con qué vienen Sí. de verdad. Y muy interesante lo que tú hablabas del clima, porque aquí en Cota se da algo peculiar. Cota es un circuito con mucho viento. Entonces, vamos a tener para el sábado una disminución de viento, pero un aumento para el domingo. ¿Por qué el dato? Cota es un circuito a media carga, pero un circuito que tú tienes que balancear bien el monoplaza. ¿Por qué? Porque tienes pocas oportunidades para hacerlo porque es un fin de semana de sprint.
Entonces, ¿qué pasa los fines de semana de sprint? Tú lees menos a tu monoplaza. Entonces, tienes que tener cuidado porque lo que te puede funcionar para el sábado puede que el domingo no funcione por el mismo tema del balance y el viento. Totalmente. Y es muy interesante lo que tú mencionabas de las gomas también, porque a veces es muy común ver que un carro, un monoplaza, un equipo lo setea o anda bien, es superior y fuerte en un neumático, Ujú. y en otro entonces se cae un poquito. Cuando digo se cae, o que degrada más, o que tiene problemas poniendo las gomas en temperatura, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú sacas el neumático que está en el medio, porque en este caso estamos saltándonos un neumático, ese margen de error es mayor, es más difícil para el equipo que el carro esté perfecto en ambos neumáticos porque la distancia a nivel de agarre y grip entre un neumático y otro es mayor. Claro, Entonces, encontrar ese sweet spot, ese punto medio para que el carro funcione en cualquier neumático es un poquito más cuesta arriba. Entonces, al mismo tiempo, eh, diríamos, o dice Pirelli, que quien elige el compuesto C1 puede o podría ir a una parada. Pero realmente, por ser Estados Unidos y la degradación que dices y las condiciones del circuito también, eso es un poquito más difícil de identificar. O sea que hay que ver, pero aquí va a estar bien interesante ese jueguito de Pirelli, sobre todo porque no necesariamente quien use la goma dura deba ir a una parada. Pero también hay equipos que pueden decir, o puede darse aquí, como hemos dicho, la estrategia más rápida puede ser a dos paradas. O sea, más rápida, en papeles puede ser la más rápida a una parada, pero en carrera, con cargas reales y temperaturas reales, la ganadora puede ser a dos paradas, nadie lo sabe. completamente. Entonces, hay que ver cómo es el equipo. Y también, como dice Sandro, o sea, más difícil todavía, porque si tú tienes el C2, una situación hipotética, C1, C2 y C3, generalmente el equipo mide el C2 y lo utiliza para el sprint. Y el C2 le da para el sprint completa. Pero aquí no tenemos el C2, tenemos el C1. Pero no sabemos si el C3 también da. Entonces, hay muchos puntos aquí a descubrir. Porque, Claro. no, me voy a lo seguro. Pongo la C1 para el sprint. Pero considerando que es el neumático más lento. Pero considerando que el más lento, pero tú no sabes si la C3 te da. Claro, exacto. Entonces, va a ser bien interesante. Claro, Va a ser bien bastante, interesante. bastante bueno. O sea que, y sobre todo en el formato de que no tenemos mucha práctica. Sí, No exactamente. tenemos muchos datos que recopilar. Entonces, me parece una buena apuesta. O sea que me Sí. parece que si damos rueda al circuito, nos encontramos con un primer sector donde la tracción, los frenos son el elemento más importante. En el sector 2 me parece que es el agarre, ¿verdad? En el 3, En el uno es el agarre en curvas rápidas. exacto, el Porque agarre ahí en que curva tenemos rápida. la sección de las De imitación la de Magos and Mago Beckett, Beckett que son y de bien Chapel. alta velocidad. Ajá. Y el carro que se fue ahí perdió la trasera, pues así Ah, mismo sí, se fue. tracción. ¡Uy! Entonces, pero sí, en el sector 2 como bien dices, los frenos son relevantes porque tenemos esa curva 12 al final de la recta, el punto principal de rebase, que eso es una frenada muy agresiva, Ajá. básicamente, o sea que ahí los frenos son muy importantes. Sí, Y como bien dices, entonces ya en el sector 3 es pura tracción sí, porque es lo el que se más necesita. técnico, exacto, eso era. El más técnico y Ujú, entonces ahí, claro. y justamente lo que menciona Sandra, fíjense qué elementos estamos mencionando. Frenos, tracción, carga aerodinámica en curvas rápidas. Si usted mezcla otro elemento, le está dando un circuito que tiene de todo, número Sí, uno. claro. Y número dos, un circuito tracción. Eso es energía sobre las gomas traseras. Aerodinámica en curvas rápidas, energía lateral en los neumáticos y al mismo tiempo una frenada es energía sobre los neumáticos frontales. Eso, esa ecuación y al punto donde voy, da pura abrasividad, da puro castigo para las gomas. Por eso es que este circuito Pirelli lo clasifica
más o menos un 4 de tracción, un 4 de abrasividad, y la goma, mala temperatura, la goma aquí se degrada bastante, se sufre bastante, porque es un circuito con estas condiciones bastante demandante para el neumático. O Sí. sea que Circuito que en papel, a quien le tiene que funcionar nuevamente es a McLaren. eso es verdad. Es un circuito que a McLaren, bueno, lo vimos el año pasado y creo que este año no va a ser diferente. ¿Qué tenemos diferenciador? Vamos a ver cómo se va a comportar Red Bull con Verstappen. Pero sobre todo, cómo se puede comportar Mercedes. Porque con Mercedes, como dijimos en el episodio anterior, entendemos que encontró la diana, pero en circuitos completamente diferentes. Circuitos callejeros. Y no es lo mismo que cota. Si dan cota, señores, ustedes pueden esperar Mercedes más para adelante en cualquier lado. Y eso se complica muchísimo a nivel de campeonato, sobre todo para McLaren. Me parece que no le va a ir bien a Williams por tema de neumático también. Eh, y nada, hay que ver. Visa Cash App me parece que va a ser una buena apuesta también. Así que vayan anotando en su fantasy por ahí. Sí, Que totalmente. todo el que está participando en fantasy que se vaya y anote porque esas son las apuestas seguras. Honestamente, a menos que se arme un desorden y termine ganando Franco Colapinto, pero Bueno, mientras tanto, las apuestas seguras van a estar en la mano de McLaren y Ferrari diluido en el tiempo. sí, eso justamente iba a decir, que de Ferrari yo no espero mucho porque Ferrari siempre ha tenido problemas con el balance del carro. Y aquí también una parte muy importante es el balance del carro. Ferrari tiene problemas de freno, tuvo problemas de freno, en Singapur, y acabamos de decir que aquí la frenada es crucial. Ferrari también ha tenido problemas de tracción, problemas de suspensiones, elementos que no creo que jueguen muy bien en este circuito, sobre todo apunta a que pueden estar pasando por una crisis interna que también acaba afectando, pero vamos a hablar de eso un poquito en las actualidades. Si McLaren no gana aquí, saque su cuarto de McLaren, porque cualquier cosa puede pasar. Aunque esté cuesta arriba, lo dijimos, no es lo mismo ser cazador que ser presa. Dejando el drama a un lado, dramaticé un poquito. Lo que quiero decir es que si McLaren no gana en este circuito, no espere a McLaren siendo protagonista en el resto de la temporada. Espere a McLaren siendo sobreviviente. Este circuito tiene todas las condiciones también, o sea, es otro de los circuitos que mezcla todas las condiciones de un monoplaza. En papeles, como dice Sandra, McLaren debería tener aquí la mano fuerte, sobre todo por el asunto de los neumáticos, de que no lo sobrecalientan. Ese factor se supone, y decimos se supone porque se suponía que también en Singapur iba a ser lo mismo. Circuito de curvas lentas, donde McLaren era fuerte o es fuerte. Pero en este circuito se supone que el factor más fuerte que aún no se ha podido descubrir, que es el asunto de cómo manejan y gestionan los neumáticos, se supone que eso debería de imponerse y darle la ventaja a McLaren. Se supone, porque a este punto ya no sabemos. Exactamente. Yo no podría decir que McLaren ha involucionado, sin embargo, los de atrás han encontrado Ujú. un mejor rendimiento y entonces se han apretado mucho y eso ya le complica un poquito la cara al campeonato a los dos pilotos bueno, de McLaren. Totalmente. Bueno, no tenemos el conocimiento de que para aquí vayan a traer aquí upgrades sustanciales. Sí, Mercedes y Red Bull siguen invirtiendo tiempo en el monoplaza del 2025. Ambos equipos han traído configuraciones para Singapur, por ejemplo, de alerones frontales que dieron resultados. Dicen que por ahí lo que Red Bull descubrió estuvo ahí mezclado entre el piso, entre los alerones frontales también. Y bueno, Mercedes también hay parte del alerón frontal que se dice que está flexando un poquito más de lo que lo de los otros equipos. Ferrari ha decidido simplemente ya abandonar el carro del 25, irse enfocando en el 26.
Red Bull, por el contrario, ha decidido abandonar un poquito el proyecto del 26 y reconocer, según Lauren Mekies, que por enfocarse en el 25 pueden estar sacrificando y cediendo un poco de terreno para el 26. Y Mercedes, que mantiene los esfuerzos como siempre balanceados. Apuesta el carro del 25, no suelta el 25, pero con el otro ojo y parte de los esfuerzos en el 26 también. Y bueno, el resto de los equipos, pues entiendo que permanecen de manera similar y no deberían de haber sorpresas. O sea que Y hablando de Mercedes, Mercedes confirma su dupla 2026 con muchos rumores en ese contrato de Russell Medrano. totalmente, totalmente. No tenemos detalles detallados, wow, valga la redundancia, no tenemos detalles específicos del contrato. Eso es muy difícil saberlo realmente. Pero todo apunta a que sea un uno más uno. ¿Y qué es un uno más uno? Es un año, digámoslo así, requerido, en este caso el 26, y un año de opción. La opción ahí ya es difícil saberlo, pero es básicamente un año de opción en el que el piloto podría optar tanto por salir o por quedarse, o también el equipo. Y esto abre, Sandra, un abanico de pensamientos. Sí, claro, y sobre todo por lo complicado que se dio la negociación y por el tiempo que tiene dándose, nosotros entendemos que es un uno más uno. ¿Por qué? Porque si Mercedes en el 2026 es el carro que resulta más favorecido, el carro que resulta, bueno, con el beneficio de dar adelante, como bien se dice, se le van a abrir muchas posibilidades a Mercedes y una de ellas pudiera ser el mismo Max Verstappen que hace tanto se quiere, entonces eso le cerraría también una puerta a George Russell, pero le abre una más grande todavía, porque recordemos que George Russell es el piloto de las oportunidades. Entonces, si el año que viene Mercedes tiene el auto ganador, el campeonable, entonces significa que George Russell de cara al 2026 pudiera ser campeón. Entonces, las negociaciones pudieran también cambiarle en favor a Russell. O sea, es muy incierto, es muy difícil. Sin embargo, sí entendemos que George Russell no lo ha tenido fácil en la negociación. No, no, definitivamente no. Y al mismo tiempo también, George Russell se protege porque si nos venden sueños y todo sale totalmente a lo que se está diciendo y Mercedes no tiene un auto ganador, entonces George Russell es quien sale ganando y tiene la opción también de salir, Así es. o la tendría. Esto lo digo porque yo creo que, o sea, casualmente, primera vez que lo voy a decir en medios, pero casualmente contigo hablaba, que yo no me, a mí no me gustan este tipo de ola, donde todo el mundo dice que Mercedes tiene, tú sabes, y es cierto, tenemos todos razones para pensar que Mercedes es el equipo que va a tener, va a acabar dando adelante por lo que implica las regulaciones del año que viene. Mercedes, obviamente, fue el equipo que estuvo años luz en esta era turbo híbrida. Y bueno, la temporada que viene va a ser todavía más híbrida, ¿verdad? Porque va a ser balanceado, va a ser 50-50. Y Mercedes tiene un gran expertise ahí y también una que otra influencia de Toto Wolff. Pero también hay rumores de que Audi, justamente hoy leía, está obteniendo muy buenos resultados con su unidad de potencia. Recuerden que Audi está en el 2026 también. Están consiguiendo unos caballos de fuerzas ahí, que son interesantes. También por ahí leí que Red Bull Powertrains, en combinación con Ford, han estado metiendo mano y también haciendo sus investigaciones. O sea que, y obteniendo buenos resultados. Ellos que tenían un pequeño problemita con el empaquetado, aparentemente, digo, eso era Honda, pero aparentemente también se solucionó. Por ahí está Aston Martin. Entonces, yo no quisiera como que directamente pensar que la unidad de potencia Mercedes sería necesariamente la que tuviera una ventaja absurda, como se pinta. Puede sí que tenga una ventaja, que sea la que comience dando adelante, pero yo no lo veo tan absurdo como en años anteriores, si me refiero a los años 2014 en adelante,
esos años donde era abusivo el poder Mercedes, donde todo el mundo quería tener un motor Mercedes. Entonces, pero sí, sí, volviendo al tema de George Russell, bastante interesante eso, o sea, puede ser ahí una combinación, un jueguito de múltiples aristas y que para mí realmente, o sea, si bien es cierto es difícil negociar con Toto Wolff, Toto Wolff fue mejor negociante de lo que es líder de equipo, honestamente, aunque se relaciona una cosa con la otra, pero a mí me sigue resultando un tanto injusto, se puede decir, porque o sea, George Russell ha sido el piloto de los últimos años, Sandra, bueno, tengo que decirlo, que ha tenido, o sea, cierto protagonismo en Mercedes. O sea, creo que tuvo más victorias en Mercedes de lo que las obtuvo Lewis Hamilton a partir del 2022. Sí, claro. La única victoria En de la Mercedes era fue de efecto Russell suelo. en el 22, exacto, la era del efecto suelo. Y no sé, siento que a pesar de que Toto Wolff haya sido tan buen negociante, a Russell había que quizás ponérselo un poquito más fácil. Claro, eso es asumiendo un monte de un reguero de vainas que uno no sabe. Claro. Porque ahorita era Russell el que estaba de ñoño pidiendo Ajá, vaina, claro. tú sabes. Y uno aquí hablando de que era Toto que se estaba a aprender China. Claro. Pero bueno, finalmente llegaron a acuerdo y Ujú. se acabó el misterio. Y montándome en tu ola de que a ti no te gustan mucho esos rumores de que fulano es quien va adelante y porque al final resulta una sorpresa, todo se hace en base a que el reglamento del 2026 pudiera parecerse un poquito al 14. ¿Por qué al 14? Porque volvemos a la era motores. Entonces, pero para volver a la era motores tenemos que recordar también que el ingeniero principal de Mercedes ya no está en Mercedes, que es a quien se le atribuye el desarrollo de la era turbo híbrida de Mercedes. ¿Y dónde está? Es Andy Cowell. ¿Y dónde está Andy Cowell? Andy Cowell está En ahora Aston mismo Martin. en Aston Martin Aston y es Martin. el mismo que viajó a Japón, a Honda, para ver todo el proceso y quien dice que ha ayudado en la readecuación y eso fue todo tras la entrada de Adrian Newey. Entonces, yo no quiero decir nada porque nosotros pudiéramos estar ante el Honda de Red Bull, pero ¿y si es el Honda de McLaren? No sabemos. Sin embargo, eh, yo dejo como que mucha cosa en el expertise de quienes sí lograron en la diferente época, más que llevarme simplemente de una era bastante eh, productiva y victoriosa y competitiva como la que tuvo Mercedes. O sea, lo que quiero decir que decido no montarme en olas. Yo prefiero esperar y confiar un poquito más en el desarrollo de los demás. Sí, no, totalmente. Totalmente válido. Bueno, el tema Ferrari, como mencionábamos más temprano, bueno, Paseo ya se mostró un poquito quebrado, tuvo unas palabras finalmente un poco más humildes, donde reconoce que sí hay problemas dentro del equipo, pero que ellos están conscientes y que están trabajando en la solución de ellos, que no, que él sabía que iba a ser fuertemente criticado en esa posición y que no es sorpresa para él, pero que ellos no quieren estar en esa posición y que ellos realmente están peleando para salir de ella. Muchos rumores. eh, Supuestamente Lewis Hamilton mandó otro folleto de, de observaciones de las cosas que tienen que cambiar en Ferrari para que Ferrari vuelva a la cima, supuesta y alegadamente. Y bueno, supuestamente esta semana también, bueno, esta semana, la pasada, hubo una reunión con los altos mandatarios de Ferrari en Maranello, a nivel de equipo, que bueno, no son desarrollos tan agradables. O sea que, Exacto, y que a raíz de ella se desprenden muchísimo más rumores,
¿Por qué? Porque entonces el descontento de Charles Leclerc, que viene temporada tras temporada, lo único que esta temporada tiene la peculiaridad que es la primera vez que fuertemente lo asocian a una salida de Ferrari. Entonces, no sé cuán realidad sean los rumores y cómo se esté manejando eso. Y aparte también la salida de Fred Vasseur. No es secreto para nadie lo mal que está Ferrari en este momento y lo primero y lo más fácil es cortar la cabeza, pero no la cabeza necesaria, sino la cabeza que se ha cortado varias veces en Ferrari que no ha traído resultados, ya eso lo hemos hablado. Salimos de arriba Bene, entramos con Binotto, salimos de Binotto, entramos a Fred Vasseur, al final Ferrari sigue en lo mismo. Entonces posiblemente sea quien manda un poquito más arriba, quien tiene que cambiar. Entonces, porque vimos temporadas más exitosas lejos de las manos de John Elkann y específicamente cuando teníamos ahí a Sergio Marchionne, entonces, o a un Jim Todd. Yo no estoy diciendo tráigamelo nuevamente, pero posiblemente ni siquiera sea tan sencillo como sacar a Fred Vasseur y ya, de mi parte. Totalmente, totalmente. Eh, nada, nada, ¿Usted agotó el guión? hemos llegado al final de nuestra previa, pero no antes vamos a dar claro, Los pronósticos. nuestros pronósticos para este fin de semana, donde, bueno, ya ahora mismo no está muy fácil. Está Todo, difícil. todo el que ha dicho McLaren realmente se ha pelado en estos últimos Tres grandes grandes premios, premios. cuatro. Pero nada, Sandra, comienza tú ahí con tu, con tu podio del domingo. A ver, Lando, Verstappen, Piastri. te fuiste a lo seguro. Sí, Mm, yo voy a Irse a lo jugar. seguro no es poner a Lando primero, nunca en la vida. Wow, lo dijo una fanática de Lando, Sí, muy, pero porque soy consciente, soy una fanática consciente. Yo lo voy a poner así. Yo sí voy a apostar también a McLaren. Lo voy a poner Lando, Piastri y voy a poner a Lewis Hamilton tercero. Wow. Bueno, es Cota, Es Cota, entonces pero vaya. Ferrari. Pero es Ferrari y nadie sabe. Y nadie sabe. Nadie sabe lo que pueda pasar por ahí. Parece que Verstappen se quedó alimentando a Lili el domingo, el día de la carrera, para Medrano. Pero señores, no se vayan de aquí sin compartir, comentar, darle like y sobre todo esperar en nuestras redes porque tenemos por ahí un videíto que está esperando salir de una noticia bastante buena que tenemos Medrano y yo por ahí. Mantenga la sintonía, deje su like, deje su comentario, su podio en los comentarios y manténgase cerca que viene un anuncio bastante chulo para ustedes. Ya ustedes saben. Esto es Duo Podcast. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda, dale like, comenta, suscríbete y compártelo. Manténganlo.